Verás las cadenas y yo la prisión. Serás las cadenas y yo la prisión. Ay, si un viento viniera y secara la mar. Ay, si un viento viniera y secara la mar. Que con las olas las penas vienen y van. Ay, que sí, ay, que no, canariera de mi corazón. Ay, que sí, ay, que no, canariera de mi corazón. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde dónde nos están acompañando en el día de hoy. Qué placer que se vuelvan a encender las cámaras, qué placer reencontrarnos. No ha pasado ni un mes que ya estamos de vuelta juntos en esta comunidad virtual que inauguramos ya hace 5 años, me parece, 5 años atrás que nos venimos encontrando. Así que como siempre los invito a que me vayan diciendo desde qué parte del mundo nos están mirando en el día de hoy. Muchos amigos, muchas caras conocidas. Quiero, antes de comenzar, contarles que hoy en nombre del CIDICSEF, junto a FECE, la Federación de Entidades Sefardíes de Latinoamérica, y el Museo del Holocausto en Buenos Aires, tenemos el honor de contar, ni más ni menos que con Mario Sinay. Yo le digo el profesor Mario Sinay, en el Día Internacional de Conmemoración a las víctimas del Holocausto, donde Mario va a estar disertando sobre la resistencia de los judíos sefardíes en Auschwitz, Varsovia y Argelia. Simplemente, como también somos parte no solamente de la historia del pueblo judío, sino también del presente, seguir elevando nuestra voz como lo venimos haciendo desde cada rincón del planeta y como lo viene haciendo el CIDICSEF institucionalmente desde el primer día, pidiendo por la vuelta a casa de nuestros hermanos que están esperando en el cautiverio hace 15 meses, 479 días ya de la tragedia del 7 de octubre, y seguimos esperando, rezando, eh, deseando que vuelvan a casa nuestros hermanos que nunca se tendrían que haber ido de Eretz Israel. Se vienen días muy emocionantes y realmente hoy tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir conmemorando y sobre todo de seguir viviendo. A pesar de todo, el pueblo judío, como dice Mario Cohen, a quien invito ya que prenda el micrófono, el pueblo judío nunca dejó de estudiar, nunca dejó de aprender, y eso también seguimos haciendo. Así que un verdadero honor tenerlos a todos ustedes acá. Algunos me dicen que están en Alemania, en California, bueno, muchos lugares. Después vamos a ir hablando. Mario Cohen, tenés el honor de Un presentar a nuestro querido gusto. amigo también, don profesor, don Mario. Bueno, buenas tardes a los que nos siguen en América, buenas noches a los que nos siguen de Europa, Israel. Es para nosotros un altísimo honor contar con la presencia del doctor Mario Sinay, una verdadera autoridad mundial en materia de holocausto, y yo diría quizá la autoridad mundial más importante en materia de holocausto en español. Honestamente es para nosotros un agradecimiento total. Estando él justamente en México, dando conferencias, nos haya dedicado toda esta conferencia a un tema que es absolutamente desconocido. Es desconocido, en general, la Shoah de los sefarditas, y mucho más desconocido todavía digamos, los luchadores judíos que enfrentaron nada menos que al ejército más importante de toda la historia en aquel momento, que fue el ejército nazi. Entonces, solamente agradecer, solamente dar dos palabras de la personalidad que tenemos con nosotros, que es el doctor Mario Sinay. Es doctor en educación PhD, ¿no? Educador, pedagogo del Holocausto, conferencista internacional y experto en análisis visual. Honestamente, él ha hecho y es habitual, hace también viajes educativos, y
los hace prácticamente en toda Europa, en Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Ucrania, Bielorrusia, la propia Sefarad, en Viena, Praga, Berlín, Budapest. Bueno, en síntesis es una autoridad mundial en estos temas. Entonces, también es exdirector del área hispana del Yad Vashem, de la escuela del Yad Vashem. Bueno, tiene 20 libros escritos del tema del Holocausto. Bueno, para nosotros es altísimo honor que nos acompañe y más haciéndose un espacio dentro bueno, tiene una agenda extremadamente bueno, grande ahí en México y especialmente nos dedica a este espacio. Nos habla, reiteramos, de la resistencia de los judíos sefardíes en Auschwitz, Varsovia y Argelia. Le damos la palabra, nuestro agradecimiento en todo, en nombre de todas las instituciones que auspician esta actividad y en nombre de todos los que están, que ya son casi 100 personas. Es el máximo que recibe, que acepta el Zoom nuestro son 100 personas, pero también lo pueden ir viendo en Facebook. Bueno, gracias nuevamente, Mario. Es un honor para nosotros, nuestro agradecimiento. No tenemos palabras para agradecer. Bueno, muchísimas gracias por invitarme al Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefaradí, al Museo Judío del Holocausto y a todas las demás instituciones, especialmente en este tema que es tan poco conocida y especialmente en este día, el Día Internacional del 80º aniversario de la liberación de Auschwitz-Birkenau. Así que verdaderamente es un gran honor para mí poder asumir estos tres temas, estos tres puntos que hemos decidido hablar el día de hoy, en reseña del heroísmo de los judíos griegos sefaradíes, en la rebelión de Birkenau, en la rebelión después en Varsovia en 1944, enseguida vamos a entender de qué se trata, y la descripción del papel de los judíos argelinos, sefaradíes por supuesto, en la resistencia sefaradí en el norte de África durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces vamos por orden, por el primer tema, los judíos de Salónica, Grecia, en la rebelión de Birkenau. En términos generales, los griegos que llegaron a Auschwitz-Birkenau sufrieron especialmente por varios motivos. Primero motivo, no estaban acostumbrados al frío polaco, venían del Mediterráneo, del mar, de la costa. Eran los únicos sefaradíes y no ashkenazim, y eran los únicos que no hablaban y no entendían el yiddish. Por lo tanto, sufrieron quizás más que los demás. Y además era gente muy fuerte, muchos eran estibadores en el puerto, por lo tanto fueron llevados muchos a ser parte de los Sonderkommando, que eran los prisioneros obligados a trabajar en las cámaras de gas y los crematorios, vivían bajo la sombra de la constante muerte, encargados de esa horrible tarea de empujar a las víctimas a las cámaras de gas y cremar sus cuerpos, y conocían los métodos nazis de asesinato en masa y por lo tanto normalmente eran ejecutados sistemáticamente después de 3 o 4 meses de eliminar a las víctimas, a sus propios hermanos. Entre los Sonderkommando había judíos sefaradíes griegos, cuya experiencia de deshumanización, más allá de la imaginación, desencadenaron extraordinarios actos de desafíos y riesgos para ellos mismos contra los nazis. Muchas de estas historias terminaron en tragedia. Voy a compartir un PowerPoint, si me permiten. Muy bien. Irán, me confirma lo único, por favor, que se ve. Ahí está cargando, Mario. ¿Se ve? Todavía no, ahora sí. Perfecto. Un segundito. Muy bien, entonces vamos a ver el papel en la rebelión. Y quiero empezar primero con este personaje, una tragedia. Alberto Israel Herrera fue un capitán judío griego, se estuvo en el ejército griego antes de la guerra y miembro de la resistencia antinazi. Fue deportado de Larisa vía Atenas a Auschwitz-Birkenau el 2 de abril de 1944 y fue tatuado con el número 182552. Fue miembro del Sonderkommando que recién expliqué en Auschwitz-Birkenau desde mayo
hasta agosto de 1944. Herrera era el líder del grupo de resistencia griego en el crematorio número 5. Fue uno de los posibles autores de las fotografías clandestinas del Sonderkommando, que hay 4 de ellas, y probablemente se le atribuye a él quien tomó esas fotografías. El 9 de agosto de 1944, durante transportes de cenizas desde los crematorios que iban a ser arrojadas al río Sola, Herrera aturdió a los 2 guardias que lo acompañaban con una pala y se lanzó al río. Desgraciadamente fue capturado 2 días después, torturado y asesinado. Y como era habitual, cuando se capturaba a un fugitivo, el cuerpo de Herrera fue expuesto a la entrada de Auschwitz-Birkenau para que sea ejemplo a los demás reclusos. Termina con una tragedia. De manera similar, y no tenemos fotografía de él, Yom Tov Yacoel, que era un abogado y líder comunitario de Salónica, que fue arrestado por los nazis después de huir a Atenas. El 2 de abril de 1944 fue deportado a Birkenau junto a su esposa y sus hijos. Durante varios meses trabajó en el Sonderkommando, donde se le negó extraer, donde se le encargó lo que llamaban los dentistas, entre comillas dobles. Continuó escribiendo un diario titulado En el infierno, que escondió en 3 botellas enterradas en el suelo del campo, y finalmente fue ejecutado en septiembre de 1944. Su diario, escrito entre el 41 y el 43, es una fuente importante sobre la historia de los judíos griegos bajo la ocupación nazi. Este segundo personaje. Vamos a pasar a estos 2, que enseguida vamos a llegar a estos. Las muertes de estas 2 figuras, vamos a volver al anterior. Aquí. La muerte de estas 2 figuras influenciaron a los judíos griegos en Auschwitz-Birkenau y fueron un factor significativo que los impulsó a rebelarse. La rebelión de Auschwitz-Birkenau ocurre en un día fátido, 7 de octubre, miren ustedes qué coincidencias, 7 de octubre de 1944. En esa rebelión, 60 judíos griegos participaron del Sonderkommando en Birkenau en el crematorio número 4. La revuelta del 7 de octubre fue iniciada por miembros del Sonderkommando que sabían que se está aproximando su muerte. Unas semanas antes, unos 200 de ellos habían sido asesinados tras ser engañados para entrar en la cámara de gas, lo que dejó a los equipos restantes aún más preocupados por su destino. Así, los prisioneros idearon un plan para contrabandear pólvora desde la fábrica de municiones operadas por la SS en un subcampo en Birkenau para poder explotar el crematorio. Lo hicieron, dicho de paso, 4 mujeres que iban robando pedacitos chiquititos de pólvora y los iban llevando a sus partes internas hasta poder entregárselos a estos judíos griegos. Y con esa pólvora, los líderes del Sonderkommando esperaban destruir la cámara de gas y los crematorios, provocar el levantamiento y escapar en dirección al ejército soviético que se aproximaba. Las llamas y un denso humo se elevaba desde el edificio del crematorio número 4 cuando ocurre el levantamiento. Los prisioneros lograron destruir uno de los crematorios que los nazis usaban para quemar los cuerpos. La rebelión duró aproximadamente entre 3 y 5 horas. Durante la revuelta, 3 hombres de la SS resultaron muertos y otros 34 quedaron heridos. Los 3 que perdieron la vida fueron Rudolf Erler, Willy Preis y Joseph Purke. A la par, hubo un intento de huida de los Sonderkommandos también del crematorio número 2 y número 3. Finalmente, desgraciadamente, en la rebelión de Birkenau, que participaron 954 hombres, 454 se escaparon, 451 murieron en el intento y hubo solo 3 sobrevivientes que lograron, al fin y al cabo, escapar. Tenemos los nombres de todos los judíos griegos que participaron en el levantamiento del 7 de octubre de 1944. Y si bien la lista es larga, yo les permito que me permitan mencionar a todos y cada uno por su nombre. Maurice Aaron, Baruch Baruch,
Isaac Baruch, Yosef Baruch, Aaron Barzilai, Daniel Benjamias, Mati Vitali, Jacob Broudo, Henry Nehama Capón, Leanne Cohen, Raúl Jaón, Darío Gabay, Albert Gani, Yosef Gani, Moisés Gani, Pepo Gani, Albert Jackson, Jaime Cohen, Joseph Levy, Samuel Levy, Shaftai Levis, Moy Levy, Mijael Matzatz, Elías Matza, Menashe Mechlulam, Eliezer Abrum, Jaime Misan, Moisés Nasser, Marcel Nadjeri, Eugen Nagakomulis, David Parciadis, Salomón Pinjas, Isaac Samuel Russo, Ericos Sevillas, los hermanos Selemo, Moisés Serris, Samuel Sidis, Isaac Sousis, Jacques Sousis, Moisés Shaftai, Josefo Sabas, Pesos Sabas, Sabas Shaftai, Arbet Salvao, Alberto Tajón, Yosef Baruch, Isaac Venecia, Moy Venecia, Salomón Shlomo Venecia, Menahem Zahar y Yosef Zahar. Había judíos de Atenas, de Saloniki, de Larisa, de Ioannino, de Corfu, de Xanti, de Cábala, de Arta, de Chios, de Tricala y de Patras, o sea, de toda Grecia. Vamos entonces con el próximo caso. Tenemos acá a Henry Nehama Capón y a Yosef Baruch, que fueron dos que tomaron parte. Hablamos ahora del primero, a la izquierda, con el sombrero, el teniente coronel, perdón, el de la derecha, el oficial, teniente coronel, fíjense, Yosef Baruch, un ex soldado de carrera de Corfu, arrestado en Salónica en 1943 y deportado a Birkenau. Jugó un papel clave en la organización de la resistencia. Él fue prisionero del Sonderkommando en el crematorio número 2 del Sonderkommando y fue parte del Comité General de la rebelión de Auschwitz-Birkenau. El segundo, Yosef Baruch, el del sombrero así, colocó bombas en las paredes del crematorio para utilizarlas para la revuelta, aunque su grupo no pudo actuar porque los guardias de la SS cerraron el campo al comienzo de la revuelta. En el crematorio 4, los judíos griegos, junto con otros judíos de Francia y Bélgica, atacaron y mataron a sus captores, matando a unos 8 guardias. Prendieron fuego a los colchones y dejaron el crematorio inoperativo. Fue en ese momento cuando Isaac Baruch, un saloniquense de origen de Skopje, puso una bomba en el horno crematorio número 3. Y antes de que el crematorio explotara, los judíos griegos, muchos de los cuales eran partisanos capturados, cantaron una canción partisana griega y una estrofa del himno nacional griego. Fue un momento de triunfo de increíble valentía y dignidad ante la muerte. Los alemanes los obligaron a salir del edificio y los fusilaron fuera del lugar. Uno de los pocos sobrevivientes de la revuelta, el prisionero de Salónica, Isaac Hugo Venecia, brindó un testimonio crucial y debido al denso humo del edificio, trepó a lo alto de uno de los muros exteriores donde cayó por inanición del humo al patio del crematorio 2. Fue allí donde informó a los judíos griegos que estaban allí sobre el levantamiento del crematorio número 3 y el sobreviviente del holocausto, en la foto, León Cohen, escribió más tarde sobre ellos en su diario. Los jóvenes también desempeñaron un papel en la otros jóvenes que desempeñaron un papel en la revuelta fue Jaco Maestro, un saloniquense de 15 años, una figura emblemática. Hablaba alemán con fluidez debido a sus interacciones con los soldados alemanes estacionados localmente en Salónica y trabajó como coordinador laboral para los 16.000 reclusos en Auschwitz-Birkenau. No tenemos fotos de él. Vivía con prisioneros políticos y disfrutaba de una relativa libertad de movimiento por todo el campo y suministraba pólvora de contrabando al Sonderkommando escondido en pañuelos. Sigo con otra personalidad. En 3 ocasiones, su hermana Esther, de casada sidicario, salvó a un total de 181 niñas del bloque 25 en Birkenau
que estaban destinados a ser gaseados, sacándolos a escondidas por las ventanas de una barraca adyacente. Después de la guerra, Maestro emigró a Israel y dirigió un taller de reparación de automóviles. Aunque la revuelta fue finalmente reprimida, el papel fundamental de los salonicenses en la revuelta de Birkenau ejemplifica su coraje inquebrantable y su determinación para resistir, incluso cuando se enfrentaban a una muerte segura, lo que los convirtió en figuras claves en uno de los actos de desafío más significativos que ocurrió en Auschwitz-Birkenau. Quiero pasar a otros griegos en Birkenau, el testimonio que tenemos importantísimo con su libro en español, y lo he escuchado personalmente, de Shlomo Venecia, que hoy vive en España, y el testimonio también de el Sonderkommando Shaul Hassan, hermanos comando Abraham y Shlomo Dragón, se titula Juntos en la desesperación y en la esperanza, escrito por Gideon Greif de Yad Vashem. Tenemos también historias muy interesantes de los boxeadores griegos en Auschwitz, que son historias inspiradoras de resiliencia. El primero, Shlomo Aruch, nacido en 1923 en Salónica, Grecia, uno de los hijos de la familia que también incluía 3 hijas. Su padre era un estibador en el puerto, que alimentó el interés de su hijo por el boxeo, enseñándole cuando era un niño. Trabajó brevemente con su padre como estibador. Cuando tenía 14 años, peleó y ganó su primer combate de boxeo amateur en 1937 en Maccabi Tesalónica, y también peleó con los colores del Aris Tesaloniki. Ganó el campeonato de boxeo de peso medio en Grecia, y en 1939 ganó el campeonato de peso medio de los Balcanes, un logro por el cual era más conocido. Shlomo Aruch fue reclutado por el ejército griego. Se convirtió en miembro del equipo de boxeo del ejército griego, ganando 3 peleas por nocaut. En 1943, Shlomo Aruch y su familia fueron deportados a Auschwitz-Birkenau. Llegaron el 15 de mayo de 1943. En Auschwitz, donde Aruch fue tatuado como prisionero número 136954. El comandante del campo buscó boxeadores entre los recién internados y, una vez seguro de las habilidades de Shlomo Aruch, lo puso a participar en combates de boxeo 2 o 3 veces por semana contra otros prisioneros, lo que vamos a llamar divertir a tus verdugos. Alojados con los otros combatientes, obligados a participar en estos combates y pagados con comida extra porque apostaban por ellos, su trabajo fue más liviano. Shlomo luchó 208 combates en su estimación, sabiendo que los prisioneros que perdían serían enviados a las cámaras de gas o fusilados. Las peleas generalmente duraban hasta que un luchador caía o los nazis se cansaban de mirar. Aruch afirmó que pesaba alrededor de 62 kilos y que a menudo peleaba con hombres mucho más grandes. Una vez acabó con un oponente de 110 kilos en solo 18 segundos. A pesar de que Shlomo Aruch sobrevivió a la guerra y fue liberado de Auschwitz el 17 de enero de 1945, las marchas de la muerte, no fue liberado, sus padres y sus hermanos no sobrevivieron. Sobre él está esta película, El triunfo del espíritu, de la vida de Shlomo Aruch. En 1945 fue trasladado a Bergen-Belsen, donde trabajó realizando trabajos forzados hasta que fue liberado por los aliados del campo. Durante una búsqueda de la familia en el campo de concentración de Bergen-Belsen en abril de 1945, conoció a Marta Yehiel, una sobreviviente de 17 años de su propia ciudad natal. Con Marta Yehiel emigró a Israel y se estableció en Tel Aviv, donde dirigió una empresa naviera. Aruch y Marta Yehiel se casaron en noviembre de 1947 y formaron una familia con 2 hijos. Después de la guerra, dio discursos inspiradores que yo tuve oportunidad de escuchar cuando llegué a Israel a mis 15 años. El récord de boxeo iniciativo de Aruch terminó el 8 de junio de 1955, cuando fue noqueado en 4 asaltos
en Israel ya, por el italiano Amelo Felcheni en Tel Aviv. Vivió en Tel Aviv, Bat Yam y Rishon LeZion y murió el 26 de abril del 2009. El segundo boxeador fue su amigo, aquí lo tenemos, Yaakov Razón. Yaakov Razón nació el 2 de febrero de 1921 en Salónica, hijo de Abraham y Esther Razón. Era el menor de 3 hermanos. Su padre dirigía una gran empresa de comercializadora de tabaco. A partir de 1935, Yaakov comenzó a entrenar boxeo en Maccabi Salónica, junto con Shlomo Aruch, Marco Azuz y Dino Uziel, todos asesinados en el Holocausto, y formó parte del equipo invicto de Maccabi que ganó el campeonato griego de boxeo en 1939. Yaakov Razón también fue portero del Club de Fútbol Olímpico de Salónica, que jugaba en la Liga Nacional Griega. Fue arrestado en 1942 e internado en el gueto Barón Hirsch. El 6 de abril de 1943 fue deportado a Auschwitz-Birkenau. Sobrevivió a la selección de la rampa y después de 2 meses fue enviado a Muna 3, los subcampos de Auschwitz-Birkenau. Allí organizó combates de boxeo para los guardias de la SS y en su equipo había tanto judíos como no judíos, profesionales y aficionados. Entre los boxeadores también se encontraba otro boxeador famoso, Víctor Pérez, otro judío. Yaakov Razón trabajaba en la cocina del campo durante el día y entrenaba a su equipo durante las noches. A menudo tuvo que competir con boxeadores de categoría de mayor peso y ganó un gran número de peleas. Apoyó a numerosos compañeros de prisión, lo que pudo hacer a través de su trabajo en la cocina del campo que los ayudó a sobrevivir. En 1945, con la evacuación de Auschwitz-Birkenau, los prisioneros fueron enviados a la marcha de la muerte vía Gelitzsche. La siguiente marcha condujo al campo de concentración de Mittelbaum-Dora, donde Yaakov Razón también tuvo que participar en combates de boxeo. Como allí solo recibían pequeñas raciones adicionales de comida, apenas podía mantener a sus compañeros de prisión. La última deportación fue a Bergen-Belsen, donde Yaakov se le permitió volver a trabajar en la cocina y donde nuevamente pudo dar a los judíos griegos pequeñas raciones extra de comida en medio de la gran hambruna que había en Bergen-Belsen. Yaakov conoció a su esposa Bela en Bergen-Belsen. Después se enteró de que era el único sobreviviente de toda su familia. Fue liberado por los británicos en mayo de 1945 y enviado al campo de transición en Celle, campo de DP Camps, los campos nuestros. Después de regresar a Grecia, Yaakov Razón vivió en una institución Ahshara en Atenas, al menos hasta 1946. Luego dirigió a un grupo de sobrevivientes del Holocausto que querían inmigrar ilegalmente al mandato británico de Palestina. Viajaron a Haifa con el barco Henrietta Salt. A bordo viajaban 356 pasajeros. El barco fue detenido por la Royal Navy, por el ejército inglés. Se dice que Razón inició una revuelta contra los británicos, que por supuesto fue reprimida. Yaakov Razón y varios otros pasajeros fueron deportados a Chipre e internados allí durante varios meses en los campos de Karalos y de Kelia. Luego llegó a lograr a Palestina, donde participó en la Guerra de la Independencia y fue uno de los cofundadores de la Organización de los Sobrevivientes Griegos del Holocausto en Israel. El 29 de junio de 1995 concedió una entrevista que duró 1 hora y 49 minutos a la Fundación Shoah en Tel Aviv. La conversación se desarrolló en hebreo. El 16 de abril del 2015 fue honrado con el premio Jewish Rescue Citation. La razón dada fue que él ayudó a otros judíos a sobrevivir en esas condiciones. Muy bien. Pasamos al segundo tema, Varsovia. Quiero aclarar, estamos en el 44. Hubo la rebelión polaca, en el cual muchos judíos participaron. Los polacos la pagaron muy caro, 200.000 muertos y 70.000 deportados a Auschwitz-Birkenau como polacos, no judíos, estamos hablando ya de polacos, ¿ok? Y
Los alemanes traen a un grupo de judíos de Salónica para terminar de destruir el gueto de Varsovia y el casco antiguo como represalia por la rebelión nazi que comenzó, perdón, la rebelión polaca que comenzó el 1 de agosto de 1944. Aquí tenemos las murallas del campo, se llamaba Geszówska, en lo que hoy es la calle Mordechai Anilevich número 34. Aquí tenemos otra vez las torres de vigilancia y al fondo a la izquierda se puede ver el edificio de la curtiduría de un judío en Varsovia. Como se ve, este es el símbolo de la resistencia polaca. Y vamos a empezar entonces con el primer testimonio de Jacob David Alkech Yad Vashem, testimonio. Llevarían gente para limpiar el gueto, para limpiar a los blancos, y allí encontrarán con vida a una mujer y una niña dentro de un búnker. Los alemanes lo tomarán y los trajeron a nuestro campamento. Luego se los llevaron y no sé qué hicieron. Después de que había ordenado los ladrillos, llegaban carros con polacos y nos llenaban de ladrillos. Teníamos un negocio con ellos. A veces todos encontraban un anillo o algo en el gueto, y aunque fuese un anillo hecho de cobre, le decíamos al carretero que era de oro. Trae halva, pan, salami. Todos los días llegaban los carros llenos de comida y equipos para reponernos porque nosotros encontrábamos mucho oro en el gueto destruido. Y vamos a hablar específicamente de los griegos en el campo de Geszówka en Varsovia. En agosto y octubre de 1943, dos grupos de internos de Salónica, procedentes de Auschwitz-Birkenau, fueron enviados a Varsovia para limpiar los escombros y construir un campo de trabajo denominado Geszówka. Como eran extranjeros que no estaban familiarizados con el pasado judío de Varsovia, los saloniquenses fueron seleccionados por esa tarea y también porque no podían comunicarse en yiddish con los locales o en polaco. De los 3.683 internos de Auschwitz, enviaron a Varsovia aproximadamente a 1.000 judíos saloniquenses. El primer grupo, formado por 500 saloniquenses y 2 médicos polacos, se encargó de derribar muros, hacer estallar estructuras de cemento y limpiar los escombros. En octubre del 43 llegaron 500 saloniquenses más, seguidos por judíos de Francia, Holanda, Bélgica, Yugoslavia y Hungría. Las condiciones eran horribles, por supuesto. El tifus asolaba el campo y se cobraba vidas entre 50 y 60 prisioneros todos los días. Los prisioneros judíos de Grecia no estaban acostumbrados al clima frío de Polonia, y después de aproximadamente un año en el campo, la mitad de ellos, unas 800 personas, murieron de frío, hambre y enfermedades. Entre estos prisioneros estaban Shaul Seneor, un prisionero de Salónica, que había hecho aliyá al kibutz Beit Oren a fin de los años 30. Regresó a Salónica para llevar a su novia a Eretz Israel. La guerra lo atrapó y lo reclutaron como oficial. Luchó contra los italianos en Albania antes de ser deportado a Auschwitz para realizar trabajos forzados. Mientras limpiaba los restos destruidos del gueto de Varsovia, Shaul intentó escapar con la ayuda de la resistencia polaca. Mató a 2 guardias y les quitó las armas, pero finalmente fue capturado. Fue ejecutado el 25 de junio de 1944 delante de todos los prisioneros del campo, en los que los supervivientes recuerdan como una escena dramática y desgarradora. Sin embargo, algunos judíos de Salónica lograron escapar del campo de trabajo de Geszówka con éxito. Entre ellos, Moshe ben Azulín, junto con Baruch al-Maliach, escaparon a través de los alcantarillados desde la antigua zona del gueto hasta la ciudad nueva. Mientras cruzaban Varsovia, llevaron a un oficial polaco herido en una camilla, sosteniéndolo por encima de las aguas de los alcantarillados que le llegaban hasta el pecho. Esquivaron los bombardeos y disparos alemanes mientras corrían de calle en calle. Para evitar que los detectaran, Moshe se borró el tatuaje de Auschwitz y el triángulo de prisionero, dejando solo una cicatriz en su brazo.
después de unirse a la resistencia polaca, Moshe se reunió con su primo Gabi Ben Azulín, que también había escapado de Gejowska. Gabi huyó de Varsovia en la primavera de 1944 con otros 2 prisioneros, un judío francés llamado Weinstein y un judío de Salónica de apellido Matalón. Los 3 vagaron por Polonia durante semanas, ocultándose con una familia gentil polaca. Finalmente, Gabi fue traicionado ante las autoridades y enviado de vuelta a Auschwitz. Al llegar, se enfrentó a una ejecución inminente. Sin embargo, Jaco, maestro de 15 años al que mencioné antes, el coordinador laboral de Salónica en Auschwitz, lo disfrazó de prisionero político polaco, dándole un nuevo uniforme. El joven salvó su vida. Gabi Ben Azulín sobrevivió a la guerra, hizo aliyá a Haifa y cambió su nombre por Ben Uziel, lo que contribuyó a su posterior anonimato. En mediado de estas historias de fuga, surgieron pruebas adicionales de resistencia a través de fotografías de los archivos de prisioneros judíos de Salónica en Varsovia, descubiertos en los archivos del campo de exterminio de Maidana. Aquí está la foto que estamos viendo en este momento. Esta fotografía identifica a Shaul Seneor y Gabi Ben Azulín de pie junto con uniformes de prisión. Cuando el 1 de agosto de 1944, la Armia Krajowa, el ejército de resistencia polaca, lanzó su levantamiento, quedaban solamente 400 judíos en Gajowska. La mayoría quedó atrapada en el fuego cruzado y murió. Pero 17 judíos de Salónica escaparon y se unieron a la resistencia. Entre ellos estaban Alberto y Darío Levi, que desempeñaron un papel fundamental en la resurrección polaca. Alberto Levi recordó haber escapado del campo a través de las alcantarillas, después de lo cual trabajó en un hospital tratando a los combatientes de la resistencia herida. Su hermano Darío Levi, un ex artillero de tanques en el ejército griego, operó un tanque alemán capturado y disparó proyectiles contra la prisión de Pawiak en Varsovia, liberando a prisioneros judíos y otros durante el ataque del campo de Gajowska. Alberto más tarde se convirtió en oficial de la Armia Krajowa polaca, llevando a cabo misiones de sabotaje contra las fuerzas alemanas en el campo polaco. En el levantamiento polaco estuvo plegado de desafíos para los judíos que se enfrentaban al antisemitismo de algunos grupos de resistencia polaca. Un centenar de judíos rescatados de Gajowska, lo que aquí tenemos otra, ¿sí? Lucharon casa por casa del casco antiguo bajo el mando de las fuerzas de la Armia Ludowa, otro de los ejércitos polacos luchantes, vehemente antisemitas, que asignaban a combatientes judíos la realización de misiones suicidas, innecesarias y peligrosas. Cuando se descubrió que el sargento Bedek estaba disparando por la espalda a los combatientes judíos que avanzaban, uno de los hombres de Salónica de Gajowska lo mató. Muchos saloniquenses se unieron más tarde al movimiento de la Armia Ludowa, más inclusivo, que luchó en la batalla del centro de la ciudad. El 3 de octubre de 1944, Gabriel Cohen, un ex oficial de alto rango en el ejército griego, murió en combate con la mayor parte de su unidad después de cruzar el río Vístula. Los supervivientes como Isaac Aruj y Darío Nusen se escondieron en un búnker bajo las ruinas en Varsovia. Alberto y Darío Levi continuaron luchando durante 63 días en la resistencia polaca, resistiendo la fuerza alemana hasta que el levantamiento terminó a principios de octubre de 1944. El historiador Eduard Kosoy documentó la valentía de los judíos de Salónica durante el levantamiento de Varsovia. Señaló como 50 prisioneros de Gajowska, incluidos varios griegos, fueron liberados en el Umschlagplatz por la unidad de comando decisivo del cuartel general. Estos hombres se unieron a un batallón al mando del teniente Stefan Keniewski, defendiendo los lugares emblemáticos como el Palacio de los Reyes polacos, el Banco Polaco y el Simons Mall, contra los incesantes ataques alemanes. Kosoy enfatizó
el costo de estos esfuerzos. En su investigación sobre los judíos liberados de Auschwitz que sobrevivieron a Gashowska y lucharon con la resistencia polaca contra los alemanes en Varsovia, ofrecieron descripciones adicionales del papel y el destino de los judíos griegos involucrados. Cito: el precio de bloquear la entrada alemana a la ciudad vieja fue alto. Las fortalezas resistieron hasta los últimos días de la ciudad vieja, pero el batallón dejó de existir. 6 combatientes griegos, Baruch, Sami, Yaakov Arditi, Yosef Nachmias, Yaakov Melach y Yaakov Parente, escaparon de la captura con la ayuda de una monja católica. Subieron a un tren de un suburbio y escucharon la palabra clave Amja, ¿sí? Desembarcaron antes de llegar al puesto de control alemán. Huyeron a un bosque y sobrevivieron durante 4 meses y medio con comida suministrada por un zapatero polaco. Y quiero mostrarles ahora la conmemoración. Aquí tenemos lo que quedó del campo de Gashowska después de la guerra. Y quiero mostrarles la conmemoración que existe en el día de hoy. Fíjense el nombre Ulrich Anilevich, pero es por supuesto el nombre actual. Una lápida conmemorativa de granito en la pared de la cual el bloque de viviendas nos informa sobre los hechos en lenguaje polaca, hebrea e inglés. Sin embargo, el 5 de agosto, perdón, digo lo que dice la placa. El 5 de agosto de 1944, los combatientes del batallón Sushka, miembros del movimiento Skop, miembros de la clandestinidad, la Arma Craiova, liberaron al campo y liberaron a 348 prisioneros judíos de varios países europeos que fueron encontrados allí. Ahí está la nueva placa que estamos viendo en la calle Anilevich, en polaco, en inglés y en hebreo. Muy importante la placa, aquí la tenemos más grande, ¿sí? Aquí tenemos a la placa más grande. Vamos al tercer tema, la notable resistencia sefaradí durante la Operación Antorcha en Argelia. José Abulker, nacido en Argel, en el seno de una familia judía, era un célebre poeta y dramaturgo, su padre era un célebre poeta y dramaturgo, su padre era cirujano, profesor de la Facultad de Medicina de Argel y líder del movimiento sionista local. José Abulker, estudiante de medicina, al estallar la Segunda Guerra Mundial, fue movilizado en abril de 1940 como cadete oficial y fue desmovilizado en febrero de 1941. En septiembre de 1940, Abulker fundó una red de resistencia en Argelia, que con la colaboración con su primo Roger Carcassonne. José Abulker sirvió como comandante adjunto de la clandestinidad judía en Argelia, liderando los esfuerzos contra los ocupantes del Vichy de Francia. El cuartel general de la resistencia judía estaba en su casa, en el número 26 de la calle Michelet, donde escondieron un aparato de radio clandestina para comunicarse con los enlaces aliados. Annie Ruff transportaba en un cochecito de bebé las armas utilizadas por la resistencia. Familias enteras sefaradíes participaron en la resistencia. José, Rafael, Stefan, Henry y Colette Abulker, Marcel Abulker, Paul Maurice, Annie Reina Sultana y Emil Rauf y muchas otras familias judías. El espía judía de Salónica, Guy Galbet, anteriormente Guy Cohen, sirvió en el ejército secreto francés y pasó 2 años en Oriente Medio para el gobierno francés en el exilio. El 8 de noviembre de 1942 desempeñó un papel crucial en la coordinación de las fuerzas estadounidenses durante la Operación Antorcha, ayudando al desembarco aliado en Argelia. Vamos a ponerlo, un segundito. Las fuerzas de Eisenhower necesitaban apoyo local en Argelia para ayudar con la invasión aliada y resistir al régimen fascista francés del Vichy. La coordinación entre la juventud judía argelina y el ejército estadounidense fue desafiante y llena de peligros. La clandestinidad judía
tenía armas limitadas, lo que resultó en pérdidas trágicas, incluida una muerte y muchos encarcelamientos. Los judíos lucharon valientemente en Argelia. Se entrenaron en el gimnasio de un entrenador gentil, o sea, no judío. José Abulker y sus camaradas tomaron el cuartel general de la policía de Vichy en Argel, vistiendo uniformes del movimiento fascista y emitiendo órdenes judiciales falsas. Perdón, un segundo, una emergencia. ¿Aló? Sí. Bien. Mientras tanto, Ilan, ¿podés decir quiénes nos están acompañando? Sí, ahí volvió Mario mientras que está con el micrófono silenciado. Aprovechamos para decir quienes tengan preguntas las pueden enviar por WhatsApp. Tenemos todavía unos 25 minutos más con Mario del otro lado, así que Mario, no te interrumpo. Si querés, activate de vuelta el micrófono, que estamos para escucharte. Activate el micrófono, Mario, que te silenciamos justo en la llamada. Mario, ahí está, si me escuchás. Activate de vuelta el micrófono, que está silenciado. Fíjate que tiene que aparecerte un cartelito ahí frente a la pantalla. Ahí está. Ahora sí, si quieres volver a compartir las imágenes y te escuchamos. Segundito. ¿Se ve en pantalla? Se ve perfecto y te escuchamos. Repito entonces, José Abulker y sus camaradas tomaron el cuartel general de la policía de Vichy en Argelia, vistiendo uniformes de los movimientos fascistas y emitiendo órdenes judiciales falsas. En la noche del desembarco aliado en el norte de África el 7 de noviembre de 1942, Abulker dirigió la ocupación de los principales puntos estratégicos en Argel por 400 miembros de la resistencia, tomando la comisaría central. El 8 de noviembre, 400 estudiantes judíos tomaron todos los focos en la capital. Este acto permitió la entrada de los aliados sin combates en la ciudad, en lo que se denominó Operación Antorcha. El líder de la resistencia judía fue José Abulker, como mencionamos, tenía 22 años. De los 1.000 hombres previstos para la toma de la capital, solo se presentaron 377 miembros de resistencia, de los cuales 315 eran judíos, en su mayoría estudiantes universitarios, organizados en comandos que se encargaron de atacar, neutralizar y ocupar todos los puntos estratégicos de la capital, tanto administrativos como militares, las oficinas de la Plaza Central, la central telefónica, la comisaría, la alcaldía y la radio. Dirigidos por su jefe de grupo, todos los combatientes de resistencia neutralizaron los centros de mando, ocuparon posiciones estratégicas y detuvieron a los oficiales militares y civiles pertenecientes al gobierno de Vichy. La confusión creada por el llamado el golpe de Estado del 8 de noviembre ayudó a los aliados a desembarcar sin oposición y luego la caída de Argelia. El 8 de noviembre de 1942 fue el desembarque de las tropas americanas e inglesas en las costas de Marruecos y Argelia, en la Operación Antorcha, para contrarrestar el avance del general Rommel hacia Libia, Tunisia, Egipto y el Canal de Suez. El almirante Darlan entregó Argel esta tarde y las tropas aliadas entraron en la ciudad a las 20 horas. La comunidad judía de Argelia los llama los olvidados del 8 de noviembre, ya que tomó muchos años en que su acción sea reconocida. Liberados tras la conferencia de Casablanca en 1943, Abulker viajó a Londres y se unió a la Francia Libre. En octubre de ese año fue enviado en secreto a la Francia ocupada como responsable de la Organización de Servicios de Salud del Movimiento de Resistencia, preparándose para la liberación. Allí dirigió operaciones de lanzamiento de equipos quirúrgicos en paracaídas hacia Francia. De regreso a Londres, en 1944 regresó a Argelia, donde tuvo su defensa en la Facultad de Medicina. Fue representante de resistencia en Argelia de Vichy con el Comité Francés de Liberación Nacional en París entre 1944 y 1945 y fue él quien propuso modificar la ley electoral en la Argelia francesa
para permitir la elección de diputados musulmanes nativos que nunca antes habían sido admitida, y la propuesta fue admitida. Después de la guerra, Aboulker se unió al Partido Comunista Francés y en 1946 reanudó sus estudios de medicina. Aprobó los exámenes en el Hospital Americano de París y finalmente se convirtió en profesor de neurocirugía. José Aboulker murió el 17 de noviembre del 2009. La contribución de la clandestinidad judía ha sido en gran medida pasado por alto en la historiografía más amplia de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Recientemente, el cineasta Rami Kamji estrenó la película Leil Apetaim, La Noche de los Locos, para arrojar luz sobre la resistencia judía, y muchas actividades y muchos activistas han sido entrevistados en Francia, allanando el campo para una mayor investigación sobre esta historia vital para el futuro. Con esto termino los 3 temas, pero de cualquier manera quería, a pesar de que no lo que habíamos estipulado, presentar el caso de 3 partisanas sefaraditas importantísimas, una de Yugoslavia, una de Grecia y una de Bulgaria. Estrella Obadia Baruch, de Macedonia, Yugoslavia, una joven obrera textil de Vítola, activista en el movimiento juvenil comunista y luego en el Partido Comunista. Durante la guerra se unió a los partisanos en 1943 y desempeñó como comisario político en el batallón de la Brigada de Macedonia. Muerta en los combates en 1949, de 22 años, 9 años más tarde se convirtió en la única mujer judía declarada héroe de Yugoslavia, la designación más alta por su valentía durante la guerra en Yugoslavia. Estrella Obadia Baruch cayó en combate, héroe de Macedonia, judía, 22 años. Grecia Salónica, la capitana Sarika, Sara Yoshua Fortis, de Salónica, Grecia. A los 18 años era llamada la capitana del pelotón de mujeres de Salónica y era legendaria en Evia bajo el nombre de la capitana Sarika. Dice sobre ella era una chica baja y fornida con el pelo oscuro y los ojos azules. Corre como un hombre y puede disparar una nuez a 50 metros. Si ella está llamando a marchar, sus órdenes son fuertes y claras, y con un golpe en su brazo va cantando en el camino y las montañas, y lo hace vibrante y con orgullo. Dirigió un batallón de partisanas mujeres judías en Salónica, griega, sobreviviente. Y la última, Violeta Yakova, de Dubnica, Bulgaria. La partisana judía Violeta Yakova, apodada Ivanka, inició una campaña de ajustamiento contra ejecuciones del general de extrema derecha. Violeta, junto a otras partisanas, quemaron la fábrica de chaquetas de cuero de Sofía en 1942, que producía uniformes para la fuerza alemana, y además formaba una célula de combate que asesinó a conocidos antisemitas e informantes nazis. Violeta participó en los asesinatos de varios oficiales militares alemanes y búlgaros, incluyendo la ejecución del jefe de policía búlgaras, Atanas Pantev, y el teniente general Hristo Lukov. Fue arrestada por la policía del gobierno búlgaro y en junio de 1944, después de resultar herida durante enfrentamientos con la policía en la ciudad de Radomir, el gobierno búlgaro la ejecutó por traición. Tenía 21 años. Las circunstancias de su muerte la convirtieron en uno de los símbolos de resistencia contra el régimen en Bulgaria y una de las heroínas de Bulgaria. Wow. Mario, yo te invito a que dejes de compartir pantalla para que Ahí veas lo estoy haciendo. los aplausos que están llegando desde todas partes del mundo, podemos decir, del mundo, porque es una conferencia que está viendo muchos rinconcitos, no solo de América Latina, sino también de Europa. Este era el famoso regalo. Nos dijo que tenía una sorpresa preparada, Mario, contamos en la previa. Mario nos dijo que tenía una sorpresa preparada para el día de hoy. Y vaya, qué sorpresa que nos ha dado. Nos queda, Mario, ¿te podemos robar 15 minutos más? ¿Podemos?
hasta y 10, ¿te parece? Intentemos. Sí, sí. Perfecto. Sí. Tenemos 15 minutos más y sé que tenemos un par de amigos del otro lado de la pantalla que tienen ganas de contarnos algo. Me parece que Mario Cohen, presidente del CICSEF, está con ganas de decirme a quiénes le vamos a ir dando la palabra. Así que Mario Cohen, si tenés ganas, te escuchamos. Bueno, se encuentra entre nosotros Gastón Maya, que es el presidente de FECELA Continental, que ha colaborado mucho para la organización de toda esta actividad. Si te parece, le podemos dar la palabra para que, bueno, cuente todos los esfuerzos que hizo para que esta actividad sea exitosa y hemos llegado al máximo posible. Seguramente que hay decenas de personas que no pudieron entrar, pero bueno, el máximo que tenemos son 100 personas, así que bueno, la Lo, próxima vamos a hacer una, una suscripción de 500 o de 1000 para que puedan entrar todos. lo tenemos ya a Gastón con el micrófono abierto. Así que Gastón, adelante. Buenas tardes, me parece por ahí. Gracias, Ilan. Buenas tardes a todos. Pues antes que nada quisiera felicitar al doctor Mario Sinaí, al doctor Mario Cohen y a CIDICSEF por tan interesante actividad, por recordarnos a los judíos que siempre hemos seguido teniendo algunas gotas de la sangre del rey David dentro de nuestras venas, que no fuimos como ovejas al matadero. Y pues hoy más que nunca es importante recordar estos sucesos. Como nos hemos dado cuenta durante los últimos año y medio, el antisemitismo es un tema muy lejos de haber quedado cerrado. Y tenemos que estar en guardia para no permitir que estos eventos se olviden. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y el mundo no judío debe de estar alerta e informado sobre estas situaciones para evitar que vuelvan a pasar. Ya más allá de lo que le pudieron haber hecho los alemanes a los judíos, yo creo que es lo que el hombre ha sido capaz de hacerle al hombre. Y bueno, pues yo espero que el futuro nos traiga a nosotros una una mejor coexistencia entre los seres humanos. Y felicito de nuevo a todos los involucrados en esta actividad porque me parece muy importante, muy interesante y agradezco todo lo que he aprendido el día de hoy. Un abrazo fuerte a todos. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias, Gastón. Una pregunta a Mario. Mario, al doctor Mario Sinay. Eh, Todo esto lo que has dicho seguramente está en tus libros, pero ha entrado por la puerta grande de la historia del Holocausto, es decir, diríamos, es conocido por la academia, pero también ha llegado al público. ¿Cuál es tu visión? No, yo desgraciadamente pienso que no, pienso que es desconocido. Creo que es misión nuestra, de todos nosotros, de tomar la responsabilidad de la transmisión. Yo considero personalmente, y no soy sefaradí, de que no hay una narrativa de la Shoah completa y abarcativa sin el relato del mundo sefaradí y la comunidad invisible, ya de todos nosotros, sefaradíes y no sefaradíes, en contar la narrativa de las comunidades sefaradíes en la Shoah. Es una obligación conjunta. Ahí me parece que se escuchó bien, en líneas generales, lo que dijo Mario. Aprovechando los últimos ratitos que tenemos dos amigos de la casa que nos honran siempre que están, pero hoy más que nunca, que son Andrea Teño y Ellen Budkowski, que estuvieron los dos muy atentos escuchando la disertación del día de hoy. Me parece que Ellen tenía ganas de decir algo, si no vi mal. Y si no, le invito a que hable, porque siempre es un honor escucharla a Ellen y tener la oportunidad de escucharla. Si tiene ganas de decir algo, porque veo que acá las preguntas, más que preguntas, lo que llegan son saludos, aplausos, diciendo que fue espectacular todo lo dicho, desde donde mandan saludos, bueno, un montón de cosas lindas más que preguntas. Me parece que fuiste muy claro hoy, Mario, como siempre, pero hoy más que nunca, evidentemente.
Así que vuelvo a preguntar ahí, Uriel me dice que sí, que fue muy claro. Vuelvo a preguntar si alguien más tiene ganas de enviar alguna pregunta por el chat, lo puede hacer. Y mientras tanto, veo que Ellen ya se desmuteó, así que querida Ellen, un rato te podemos escuchar un ratito. Ilan, te voy a interrumpir un segundito. Me están golpeando la puerta, me vinieron a buscar. Estamos yendo al Congreso de la República por el Día Internacional del Holocausto. Adelantaron y me están exigiendo que me vaya. Me disculpo de todo corazón. Hubiese querido contestar a más preguntas, pero me están exigiendo que me esperen en el Congreso y tengo que irme. Hay un montón de gente que conozco. Saludos, besos a todos y a los que no conozco. Gracias por oírme. Y me tengo que retirar. Me disculpo de todo corazón, Ilan y Mario. No, por favor, esto es en vivo, así trabajamos nosotros, pero Mario, agradecerte en nombre del CIDICSEF, de toda la comisión directiva, de todos los que te conocemos, fue un placer escucharte, anda tranquilo y gracias de verdad por tu tiempo de calidad, y como yo abrí el micrófono de Ellen, cerramos un ratito, si quiere Ellen saludarnos a todos, bienvenido sea y empezamos a cerrar. Ellen, querida. Bueno, yo solamente quería agradecerle a Mario porque siempre sus conferencias, sus charlas son, él tiene una cantidad de información que realmente es asombrosa. Quería recordarle a él, que se recuerda seguramente, y a CIDICSEF, que hace bastante poco hicimos un Zoom sobre la resistencia sefaradí, las mujeres resistentes en Grecia particularmente. Él mostró una de estas personas, Fortis, la señorita Fortis, y creo que realmente tenemos una deuda, como él dijo, como Mario dijo, una deuda de transmitir mucho más de lo que estamos transmitiendo en relación al papel que jugaron los sefaradíes, primero a lo que sufrieron los sefaradíes durante la Shoah, y segundo al papel que jugaron en la resistencia, que si no me equivoco así, proporcionalmente deben haber sido tal vez más en la resistencia que los propios Ashkenazim. No sé, es algo que digo sin que se me ocurre en este momento, pero realmente eran mucho menos en cantidad que los Ashkenazim, y creo que tenemos que levantar esa memoria y hacer algo para que se difunda. Tipo Gracias, Ellen. Nuestro compromiso del CIDICSEF va a seguir, como lo venimos mostrando año tras año, para seguir compartiendo los estudios, para seguir trayendo estos temas sobre la mesa, para poder seguir reviviendo nuestra propia historia. Es parte del compromiso y es parte también del legado que tenemos desde el CIDICSEF. Y obviamente nuestro compromiso es permanente, no solamente para esta fecha en especial, sino que permanentemente lo vamos a seguir estudiando y trayendo. Antes de cerrar, agradecerles a todos nuevamente por estar acompañándonos y más en este día tan especial. Agradecerles a FECELA y también al Museo del Holocausto de Buenos Aires que nos acompañaron en la organización de este evento, y a todas las entidades sefardíes de toda América Latina que nos estuvieron acompañando con su adhesión. Y como siempre, un especial agradecimiento a toda la comisión directiva del CIDICSEF. La veo más allá de Mario Cohen, también la veo a Graciela Teva, a Betty Dazar, a Diana Cuitca. Me voy a olvidar seguramente de alguno, de Leo Abadi, que está también del otro lado, a María Cherro Dazar. ¿A quién más? A Beli Schnell, que si no después me va a llamar y me va a volver loco. Beli, André, etcétera. Gracias de verdad a todos los que hacen posible las tareas que vamos realizando, ustedes que están en todas partes del mundo acompañándonos, gracias, y será hasta la próxima, si Dios quiere, que sea ya con la vuelta a casa de todos los que tienen que volver indispensablemente a sus hogares, así que sea lo mejor para todos y nos estamos reencontrando pronto. Gracias, será hasta la próxima. Y seguimos y no vamos a aflojar. Nos vemos. Hasta luego.